Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-7583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Ustedes saben muy bien cómo nos preocupamos en este programa y que se preocupan ustedes también, por eso participan, del tema del cambio climático y las eventuales modificaciones que en la atmósfera de nuestra Tierra y en la economía de nuestro planeta todo eso va a significar. Es una preocupación que tiene plena vigencia y que procede desde la revolución industrial, que es ese fenómeno histórico que se produce alrededor del año 1800, un poco antes, y que coincide con un aumento de la temperatura mundial. Bueno, ahora nos lo planteamos como algo referido a muchas cuestiones económicas, demográficas, en fin, que interesan hasta la vida cotidiana, material de toda la humanidad. Pero eso no quiere decir que cuando se dio esa revolución industrial, a principios del siglo XIX, repito, no produjera ella una reacción de temor de sus consecuencias. No se pensaba en estas actuales que estamos hablando ahora, pero sí que hubiera una degradación de las formas de vida en razón de una especie de devoción a la técnica y abandono entonces de los modos de existencia que había tenido y valoraciones que había tenido la humanidad hasta entonces, ¿no? Por eso, muy pronto se dio, por lo pronto, un movimiento importante para la literatura y el pensamiento político también mundial, que fue el romanticismo, que exaltaba lo que llamaban las virtudes del sentimiento sobre el racionalismo, que era típico de ideologías como las que movilizaron la Revolución Francesa. Y entonces se fue dando también una valoración especial de la naturaleza, por la naturaleza en sí misma, que había que conservar por lo menos reductos para que la humanidad no olvidara cuál era su verdadera índole, la índole de esta gran caja que nos reúne a todos, la naturaleza. Y ahí comenzaron iniciativas como los parques nacionales, por ejemplo. El primero fue el de Yellowstone en Estados Unidos, en pleno siglo XIX. Y junto con ello comenzó a haber en todas partes manifestaciones parciales, recuperación o conservación de bosques, de costas, de ríos, de montañas, en fin, se fue dando todo eso junto con un sentido a veces casi religioso, siempre literario. Por eso tenemos estas dos formas de reconocimiento, de inclinación ante la naturaleza. La que hoy en día se está practicando por necesidad, porque puede cambiar la situación vital en que estamos todos nosotros, en lo cotidiano, en lo económico, no voy a insistir de nuevo. Y la otra, que es llevar la naturaleza a la vida cotidiana de la gente. Tampoco digo mal cotidiano, porque no se puede todos los días, pero saber que está la naturaleza allí como una
una meta a la cual se dirigen siempre nuestros impulsos, nuestra sensibilidad. Debe quedar manifiesta la naturaleza ante la ciudad y la técnica que apartan al hombre de ella y de alguna manera lo apartan de sí mismo como tal. En la Argentina ha habido varios movimientos en este sentido, procedentes por lo general de la iniciativa privada, es decir, de gente que se ha preocupado por conservar la índole de la naturaleza, el conocimiento de la naturaleza, casi la veneración por ella, el acercamiento, el no abandonarla. Desde muy temprano, parece que en la Argentina hay una inclinación a buscar el verde, el mar, el aire libre. Pero todo eso también requiere no solamente acercarse a los campos abiertos, necesita un método, necesita política, necesita conocimiento. Y en este sentido, la institución que, a mi juicio, se ha destacado más en la Argentina es la Fundación Vida Silvestre. Hoy por eso vamos a conversar con su director general, el ingeniero Manuel Jaramillo, a quien ya le estoy dando la bienvenida. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, Fernando. Perdón, un gusto observarte a vos y a la audiencia. Un placer realmente acompañarte en este programa. Bueno, lo que yo he hecho, he tratado de pintar el papel de vida silvestre dentro de la Argentina. ¿Vos qué dirías en ese sentido? Vida silvestre tiene un papel en la vida nacional, está reconocida. Sí, sin duda. Bueno, la Fundación Vida Silvestre Argentina el año que viene cumple 50 años colaborando con la conservación y el desarrollo sustentable de nuestro país. Obviamente, a lo largo de este tiempo, la institución ha tenido diferentes aproximaciones a esta temática. Quizás al inicio, a los fines de los 70, cuando la naturaleza no era tan conocida y valorada, la Fundación tuvo un rol muy importante en poner en valor justamente esta naturaleza a través de muchas producciones fotográficas y audiovisuales que fueron emblemáticas en esa época, donde la comunicación no era tan fluida y tan abundante como lo es hoy. Y ahí ese rol naturalista fue muy importante justamente a la hora de conseguir que más personas conocieran la naturaleza y estuvieran interesadas en cuidarla, ¿no? Y es por eso que luego de eso se identificaron también especies y ambientes que estaban en peligro y se empezó a trabajar fuertemente por las especies amenazadas como el venado de las pampas, la ballena franca austral, el yaguareté, y esto nos llevó a darnos cuenta que las especies per se no podían sobrevivir si no tenían sanos los ambientes. Entonces ahí transformamos mucho el enfoque a conservar los pastizales, a conservar los bosques, a conservar los océanos. Y después de eso también nos dimos cuenta que no podíamos conservar si no articulábamos con el sector productivo que hacía uso de esos ambientes y promovíamos buenas prácticas, promovíamos modelos de desarrollo que fueran compatibles con la conservación de los ambientes. Y ahí trabajamos con la promoción del manejo forestal sustentable, trabajamos con la ganadería sustentable en pastizales naturales y trabajamos también con la promoción de la pesca de impacto reducido, ¿no? La pesca que busca justamente utilizar el enfoque ecosistémico. Así que un poco ese resumen histórico has pronunciado una palabra con un significado muy particular hoy día. Sustentable, sustentabilidad. Esto se refiere tanto a la actividad humana como también a la conservación de la naturaleza, porque que se conserven estos pequeños paraísos que son las reservas, que se preserve la existencia de las especies. Todo eso también requiere una sustentabilidad en el sentido de que tiene que ser compatible con la vida de la sociedad en que está inserto. Exactamente, Fernando. De hecho, bueno,
La definición de sustentabilidad está dada por poder satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras de satisfacer sus necesidades, ¿no? El concepto de sustentabilidad ha sido ampliamente utilizado, quizás en algunos casos mal utilizado o utilizado a medias. No hay una sustentabilidad ambiental, una sustentabilidad social y una sustentabilidad económica. La sustentabilidad es la integración de esas tres variables en una sola aproximación que satisface lo económico, promueve lo social sin afectar lo ambiental. Ese es el concepto de sustentabilidad que promovemos desde la Fundación Vida Silvestre y en el cual hay muchos ejemplos, como le decía, vinculado a las diferentes actividades productivas que se hacen en el país, la ganadería, la agricultura, la forestación, la pesca, que pueden demostrar que eso es posible, ¿no? Y eso nos interesa hacer, apoyar a los que hacen estas cosas y difundirlo ampliamente. Sí, y en cuanto, volviendo a lo de la sustentabilidad, hay una coincidencia, porque el tema, pongamos como ejemplo, que Vida Silvestre también lo encara, el de la pesca, los permisos de pesca, las modalidades en que se la practica en nuestro mar continental. Allí tenemos un caso muy singular en que la preservación de lo ambiental tiene que ir parejo con la conservación de la naturaleza. Sí, así es. Bueno, justamente el INIDEP, a través del Consejo Federal Pesquero, o sea, en realidad el Consejo Federal Pesquero, a través del INIDEP, genera información para poder determinar las cuotas de pesca posibles, según justamente las investigaciones que se realizan de los stocks pesqueros. Y la idea es nunca pescar más allá de lo que ecosistémicamente se puede recuperar, ¿no? No afectar justamente la posibilidad de recuperación del mar argentino, de esta importante materia prima, podríamos decir, pero que también es biodiversidad, ¿no? O sea, y acá es importante entender que cuando hablamos de pesca, hablamos también de biodiversidad, ya que si no existe la biodiversidad no pueden estar presentes los peces que se van a buscar para satisfacer la necesidad de la pesca. Y es ahí entonces donde es importante respetar las cuotas, es importante evitar el descarte pesquero, algo que atenta justamente contra la sustentabilidad. El descarte consiste en que cuando un barco está pescando, por ejemplo, merluza, y en un lastre aparecen langostinos que son de mayor valor, puede ocurrir, está prohibido, pero puede ocurrir que se descarte la merluza en bodega, que ya está muerta, obviamente no tiene posibilidad de contribuir al ecosistema, para seguir pescando langostino, ¿no? Esto hay que evitarlo, está sancionado por la ley, y es por eso que trabajamos mucho en medidas como la bitácora electrónica de pesca, que permite justamente dejar registrado la carga que va teniendo el barco a medida que está en cada una de sus mareas, o también con la promoción de los observadores a bordo, que son relevantes, ¿no? Otro tema relevante con el tema de la pesca es evitar la pesca incidental, y para eso se usan artes de pesca que son específicos para cada pesquería, evitando justamente tener mamíferos, evitando tener tiburones, evitando tener animales que no tienen valor para la actividad pesquera, pero sí mucho para la biodiversidad. Entonces evitamos que se pesquen de manera incidental. También se usan medidas para evitar que las aves queden atrapadas en los artes de pesca. Eso son medidas disuasorias para los albatros principalmente. Y también justamente trabajamos con intentar evitar la pesca de arrastre, que destruye los fondos marinos que han sido recientemente relevados, no a profundidades en las cuales se pesca, pero que sí han traído mucha repercusión por la investigación que hizo el CONICET junto con la fundación estadounidense que propuso investigar las grandes profundidades. Y también, un tema no menor, es el tema del plástico. Las pesquerías, lamentablemente, entregan enorme cantidad de basura plástica al mar, que va desde cajones que están rotos, cajones que están enteros y caen, pero también hemos visto, por ejemplo, packs de rollos de cinta adhesiva que se utilizan para los embalajes, hemos visto embalajes en enorme cantidad, hemos visto bolsas de papa, hasta con las papas, que quedan, que caen o que son arrojadas al mar sin entender por qué,
y que eso abreva luego las costas, principalmente el mar Patagónico. La Fundación Vías Argentina tiene una reserva en las costas del mar Patagónico, la reserva San Pablo de Valdés, y ahí tenemos una muestra, la verdad, poco feliz de la enorme cantidad de basura plástica que llega de la pesca, redes que son desechadas, redes que se rompen, redes que hay que cortar porque fueron enredadas, y que siguen pescando, ¿no? Estas redes que se llaman redes fantasma, quedan en el agua y siguen pescando, siguen matando animales sin ningún sentido, y a veces también enredan animales y generan afectaciones que son muy difíciles de superar por la fauna silvestre. Lejos de nuestro territorio hay un ejemplo perverso, esa especie de isla gelatinosa que hay en el Pacífico, que se extiende por no sé cuántos kilómetros cuadrados, pero es una gran superficie, en la que no se puede hacer pie además, porque es gelatinosa precisamente, y todo consecuencia de los desechos principalmente plásticos. Eso debería ser un llamado de atención para toda la humanidad. Sí, Además, bueno, no sabemos nosotros en nuestras propias costas qué expectativas pueden temerse de acuerdo a la intensificación de esta contaminación. Sí, de hecho, bueno, la basura plástica es un problema que ha determinado que haya una declaración de Naciones Unidas para trabajar por un tratado de plástico, de evitar el plástico a nivel global. La verdad, el tratado había avanzado significativamente. Hace poco la última cumbre que hubo no fue muy productiva, pero donde justamente se busca que los países se responsabilicen de los plásticos que se producen y que también busca de responsabilizar a los productores de estos plásticos, ¿no? Que utilizan el plástico para poder comercializar sus productos, a la vez que busca que la sociedad se concientice, que reduzca significativamente los plásticos de un solo uso, que también contribuya a los procesos de reciclado y reutilización. Vinculado a estas islas de plástico que vos comentás, hay diferentes. A mí me ha tocado estar en Asia, en Malasia en particular, y atravesar estas islas de plástico con algún transporte que te lleva de un lugar a otro, y estar en alguna isla bellísima que uno recorre y lamentablemente encuentra, es muy difícil de describir, pero costas de plástico que uno las puede caminar y puede encontrar restos de zapatos, tubos de medicamento, tergopor de vaya a saber qué cosa, cajones de pesca. Es impresionante, digamos, la cantidad de plástico que puede haber en el mar y cómo se puede concentrar justamente producto de las corrientes marinas, ¿no? Claro. Y pronto va a ser la COP30. Vamos a recordar que las COP son conferencias anuales organizadas por los organismos de las Naciones Unidas que se ocupan del tema ambiental y donde se debaten cuestiones muy importantes. ¿Ves alguna perspectiva interesante en la próxima COP30 en esta materia y todas las demás? Porque evidentemente son problemas que no se pueden encarar nada más que desde una perspectiva nacional. Los plásticos van y vienen por el mar y por la tierra sin tener en cuenta la geografía política. Sí, bueno, esta COP, en realidad lo que ocurre es que cada COP suele tomar un poco el sello del país que la promueve, ¿no? Es interesante, esta COP es la primera después de 3 que no se realiza en un país fuertemente posicionado con el tema de los combustibles fósiles. Los anteriores fueron todos en países que tienen una política muy pro combustibles fósiles. No digo que Brasil no la tenga, porque Brasil tiene una industria de combustibles fósiles muy, muy potente, pero Brasil ha decidido focalizar la COP30 principalmente en el tema bosques. Se considera que va a ser esta la COP de los bosques. Y es de hecho ahí donde Brasil está haciendo compromisos significativos para la conservación de los bosques tropicales y está pidiendo que también esto ocurra a nivel global, ¿no? Así que por ese lado creo que esta COP va a traer, se está hablando de un mecanismo de financiamiento que se llama TFFF, Tropical Forest Forever Facility, que es un compromiso donde los países desarrollados pondrían recursos para la conservación de los bosques tropicales solamente. Esto puede traer algunas consecuencias negativas para los países que no tienen bosques tropicales, como es el caso de Argentina. Solo tenemos pequeñas fracciones de bosques subtropicales, pero creemos que justamente va a ser un llamado de atención a la necesidad de conservar los bosques nativos por, bueno, muchas de las cuestiones que usted comentaba al principio, ¿no? La importancia que tienen para
la fijación de carbono, para el abastecimiento de oxígeno, para la protección de los suelos, para la protección de la biodiversidad. Y aquí está el problema de estos bienes comunes que a veces se mencionan, o estos ambientes que generan recursos importantísimos para toda la sociedad, aunque uno no sea el dueño, entre comillas, ¿no? O sea, todos nosotros hoy estamos siendo beneficiados por los servicios ambientales que produce el Amazonas, o que produce nuestro Gran Chaco americano, o que produce los bosques andino-patagónicos también, ¿por qué no? Y lamentablemente el costo de mantener esos bosques, de protegerlos, de realizar silvicultura, es asumido por una fracción pequeña de la sociedad. Y es ahí donde hay que encontrar la forma en la cual este beneficio que todos tenemos, de alguna forma todos seamos parte del compromiso para su conservación y su manejo sustentable. Y ya que estamos con los bosques, pero en este caso de la COP30, por lo que estás diciendo, se van a ocupar principalmente los bosques tropicales. ¿Y los bosques argentinos, cómo están? ¿Hay una protección eficaz? Con los bosques nativos ha pasado algo bastante interesante. Hace unos 17 años, si no me equivoco, ya sí, fue en 2007, se ha trabajado fuertemente en lo que es la ley de bosques. Seguramente los oyentes la conocerán, es la conocida como Ley 26331, que es la ley de protección ambiental de los bosques nativos. Es una ley de presupuestos mínimos, y no solo presupuesto por plata, sino por presuponer, podríamos decir, ¿no? Viene de esa parte de los presupuestos. Y esto proviene de la reforma constitucional de 1994. Cuando se reforma la Constitución, se reconoce en las jurisdicciones provinciales la autoridad de aplicación de los recursos naturales. Se reconoce que los recursos naturales pertenecen a cada una de las provincias, a cada una de las jurisdicciones, pero también lo que establece esa reforma constitucional es que el Estado Nacional puede y debe dictar presupuestos mínimos ambientales para que los estados provinciales legislen igual o por encima de esa norma de presupuestos mínimos, ¿sí? Que no haya más flexibilización ambiental que la que establecen los presupuestos mínimos. En el caso de los bosques, la ley obliga a las provincias a establecer un ordenamiento territorial de los bosques nativos en 3 categorías. La categoría roja, que no se pueden utilizar salvo para investigación científica, puede haber alguna actividad turística de muy mínimo impacto. La categoría amarilla, que permite el uso sustentable del bosque nativo, tomando productos forestales madereros y no madereros, pero siempre manteniendo la condición de bosque. El bosque no tiene que dejar nunca de ser bosque, ¿no? Se lo puede usar, pero manteniendo la condición de bosque. Ahí también ha entrado un poco el manejo de bosques con ganadería integrada, que bien implementado puede asegurar que el bosque siga siendo bosque, pero a veces, si no se implementa bien, puede traer consecuencias negativas. Y la categoría verde, que es la que, previo un pedido de cambio de uso del suelo, un estudio de impacto ambiental, una audiencia pública, puede ser habilitada para nuevas áreas de cultivo, por ejemplo, principalmente, o de urbanización. Esta ley de bosques fue un punto de inflexión porque permitió que los bosques nativos tuvieran una agenda mucho más amplia en la agenda política, económica y social y también pública, y que solicita que se cree un fondo nacional para la conservación de los bosques que tiene que ser anualmente el 0,3% del presupuesto nacional y que tiene que incluir el 3% de las retenciones a las exportaciones agrícolas, forestales y ganaderas del año anterior. Este fondo nunca se creó plenamente. A principio de la ley de bosques se dotaba con un 25, un 30% de los recursos que debía tener, y lamentablemente luego ningún gobierno le dio más del 10% de los fondos necesarios, y para el presupuesto 2026, que se ha presentado por el Ejecutivo recientemente y se está empezando a discutir, se prevé una asignación de solo el 3,5% de los fondos que debería tener. Esto es una alarma porque sin recursos las provincias no pueden hacer valer ese ordenamiento territorial. No pueden apoyar a los productores en zona amarilla que quieran hacer un manejo sustentable para justamente obtener recursos y asegurar la existencia de los bosques. No pueden tener capacidad para fiscalizar dónde se deforesta ilegalmente y controlar y sancionar a los responsables de esto,
ni pueden tampoco pagar por los servicios ecosistémicos a los propietarios de un bosque categoría roja que no se puede tocar, tengan un recupero económico por esa inversión, podríamos decir, a pérdida para ellos, pero a ganancia para todos, que están teniendo. Entonces es importante que esta ley de bosques en Argentina sea realmente financiada y que el financiamiento sea realmente implementado y rendido de forma transparente, como establece la ley, para que el círculo pueda seguir continuando, ¿no? Claro. Dentro de este cuadro es evidente que las reservas tienen un papel muy importante. Me interesaría que explicaras aquí a nuestros oyentes la dimensión, las características que tienen las reservas de vida silvestre. Sí, es algo que se debe conocer. Exactamente. Bueno, en lo que son las áreas protegidas o las reservas, o sea, en realidad dentro de la categoría de áreas protegidas hay diferentes niveles. Las reservas pueden ser reservas privadas, reservas provinciales, reservas municipales, reservas nacionales, y están también los parques, ¿no? Los parques provinciales y los parques nacionales. Cada uno de estos con diferente categoría de uso, de restricción y de compromiso con la conservación. En particular, la Fundación Vida Silvestre ha trabajado mucho en dos líneas, creo yo. Una ha sido en la creación de parques nacionales. La Fundación Vida Silvestre Argentina ha donado una superficie de más de 66.000 hectáreas para crear el Parque Nacional Monte León en la provincia de Santa Cruz. Esto se hizo con financiamiento de Tompkins Conservation hace ya más de 25 años. También hemos mantenido como una reserva privada durante más de 35 años la reserva Campos del Tuyú, que hace 15 fue donada a parques nacionales, y a través de las gestiones que se realizaron también con la provincia de Buenos Aires se cede la jurisdicción de provincia a nación y se crea el Parque Nacional Campos del Tuyú. Y ahí también me detengo un poquito porque alrededor del Parque Nacional Campos del Tuyú hemos trabajado mucho con reservas privadas, que son convenios que tenemos con propietarios privados que, comprometidos con la conservación, deciden utilizar una parte de su territorio para la conservación, o deciden también, en la parte que utilizan, implementar las mejores prácticas productivas posibles para integrar el desarrollo con la conservación. Estos son los refugios privados de vida silvestre que la Fundación ha promovido hace ya más de 20 años y que están generando justamente modelos virtuosos donde se produce de manera sustentable y se conserva la naturaleza. Y por otro lado, y creo que a esto iba con tu pregunta, Fernando, están las reservas privadas de la Fundación Vida Silvestre Argentina. La Fundación adquirió hace unos 20 años unas 7.300 hectáreas en la península de Valdés. Esto se hizo, y creo que, si me lo permitís, es importante mencionarlo y agradecerle, sí, durante la presidencia del doctor Héctor Lorenz, que lamentablemente nos ha dejado físicamente hace muy poco. Nuestro gran amigo, que como sabés, formaba parte de este programa en sus primeras etapas. Exactamente. Es una ocasión para rendirle doble homenaje. Me pareció importante mencionarlo a Héctor por ese rol que tuvo en muchas cuestiones de la Fundación Vida Silvestre. De hecho, también estuvo vinculado a Monte León, que te lo comentaba recién, y también a Campos del Tuyú cuando se hizo. Él estuvo, podríamos decir, en grandes hitos de la Fundación Vida Silvestre Argentina, y creo que es oportuno homenajearlo y agradecerle por eso. Y bueno, en el caso este en particular, se compró unas 7.300 hectáreas y se creó la Reserva San Pablo de Valdés, que protege 14 kilómetros de la costa de la península de Valdés, que ha permitido un proceso de rewilding natural, de refaunación natural, ¿no? Al quitar las ovejas, volvió el pasto. Al volver el pasto, volvieron los guanacos, volvieron los choiques, las maras. Habiendo maras, volvieron los zorros. Y ya una vez que los zorros no daban abasto con el control biológico, aparecieron los pumas. Eso nos trajo algún problemita con los propietarios vecinos, pero hemos empezado a trabajar justamente con medidas de coexistencia, utilizando perros protectores de ganado y acompañando a los propietarios vecinos en la producción Wildlife Friendly, que es una certificación para la nana. Se hizo una experiencia interesante y que sería bueno replicar. Y evitando también que los guanacos, que hoy se han
triplicado o cuadriplicado en la Reserva San Pablo de Valdés, generan afectaciones negativas sobre los campos vecinos, ¿no? Evitando la mayor presión sobre el agua de los bebederos para las ovejas, o evitando también el pastoreo excesivo que compite con el pasto que hoy las ovejas requieren. Pasto que era de los guanacos, pero que hoy las ovejas requieren, y se entiende esto. Entonces se va buscando una articulación entre la conservación y la producción en la Patagonia, ¿no? En la Patagonia se habla de una especie de combate entre los guanacos y las ovejas. En las reservas esa competencia se puede evitar de alguna forma, ¿no? Sí, bueno, en la Reserva San Pablo de Valdés en particular no tenemos ovejas, son 7.300 hectáreas sin ovejas, pero en un campo vecino, que es el Horizonte, que la verdad es que articula mucho con nosotros, sí, es un campo que tiene 2.500 hectáreas, tiene 4.500 hectáreas, pero 1.500 de ellas son de médanos, tiene una carga de 1.000 ovejas, es una carga que es aceptable porque permite recuperar a los pastos, permite que no haya desertificación. Y ahí los guanacos que están en la Reserva San Pablo de Valdés, sí es cierto, se acercan mucho a los bebederos. Y ahí el problema no es tanto con el pasto, sino con el agua, un recurso muy escaso en la Patagonia. Y lo que hemos hecho ha sido trabajar con sistemas que impiden que los guanacos accedan a los bebederos, pero que sí le permiten a las ovejas. Y son como una especie de techos bajos, que la oveja puede entrar, pero el guanaco no. Ajá. No techos completos, sino que se usan mucho redes de pesca abandonadas o descartadas, se utilizan diferentes elementos que limitan la posibilidad de que los guanacos accedan al agua que está puesta ahí de manera artificial, ¿no? Para la actividad productiva. Esto tiene dos finalidades. Una es proteger el agua que los propietarios necesitan para su actividad productiva, para las ovejas, y evitar que los guanacos tengan una suplementación externa a su desarrollo, ¿no? El guanaco ha evolucionado en la estepa patagónica utilizando las fuentes de agua disponibles y tiene que seguir estándolo así. Si uno le da una suplementación de agua o de comida, estará afectando negativamente su proceso evolutivo y puede estar suplementando un crecimiento poblacional que luego tenga consecuencias negativas para toda la especie, ¿no? Así que eso hay que evitarlo también. Pero últimamente parece haber una especie de rebrote de la fauna autóctona. Estoy pensando, bueno, primero en este episodio bastante pintoresco de la zona de Tigre, donde han aparecido los carpinchos, pero también en otras provincias ha reaparecido un tipo de jabalí muy belicoso. ¿Y qué hay que pensar de esto? Porque en realidad es extraño que en zonas urbanizadas de pronto se den las condiciones naturales para que reaparezca una fauna tan vinculada a un ambiente determinado. Uh-huh. Sí, es cierto, recurrentemente tenemos llamados de medios de comunicación, de vecinos que nos consultan justamente por esta situación. Lo que quisiera un poco remarcar, y esto no tiene quizás una apreciación cuantitativa, porque no he visto estudios que lo tomen, pero sí es muy subjetiva y tiene que ver con el conocimiento empírico, ¿no? La naturaleza es sumamente resiliente, y los tiempos de la naturaleza a veces son más rápidos de lo que los pensamos, ¿no? Y para graficarlo un poco, imaginémonos las ruinas mayas de la península de Yucatán totalmente consumidas por la selva y que son redescubiertas cada tanto en un proceso que no ha tenido más de 500 años de que la naturaleza ha recuperado esas construcciones, ¿no? O quizás también más cerca, en las ruinas jesuíticas de la provincia de Misiones, en poco tiempo la selva recupera ese espacio que fue antropizado y fue modificado. Con la fauna pasa algo similar, pero mucho más rápido, ¿no? Tengamos en cuenta que hoy hay, lamentablemente, menos personas viviendo en los espacios rurales, ¿sí? Las actividades rurales hoy demandan de menos personas y hay más posibilidades de que las personas que trabajan en el campo vivan en las ciudades. Hay mejores caminos. Y que no practiquen la caza. Exactamente. Ese era el otro factor que iba a traer, ¿no? Menos personas y que aparte ya no cazan como antes. Yo
Soy criado en una ciudad netamente agrícola ganadera, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Mi padre hacía actividades de plomería, muchas veces iba al campo y debo reconocer que tenía el winche detrás del asiento de la camioneta, ¿no? Como tenían creo que casi todas las personas que se movían en esos ambientes. Y era, obviamente en los lugares donde estaba permitido, era común que un pato, que una gallareta, salga pato gallareta, dice el dicho, ¿no? O una liebre, o un coipo, o un chajá, fuera a parar a la olla, porque hace 50 años era una cuestión bastante común, digamos, ¿no? Eso ya no ocurre, y eso ha permitido que se recupere toda la pirámide trófica. Se ha sumado también la falta de caza del coipo, la nutria, como se la llama también a veces, para la peletería. Se ha sumado la falta de caza de los zorros, y eso ha permitido justamente que... ¿Nos estamos escuchando o se cortó? No, sí. Perdón. Eso ha permitido también que se recuperen ya animales más complejos. Por ejemplo, el puma. El puma recurrentemente es encontrado en la costa atlántica, en la provincia de Buenos Aires, en diferentes lugares, cada vez más urbanos. Hace poco fue en Moreno, luego fue en Pilar. Y esto tiene que ver con que animales juveniles que buscan nuevo territorio se encuentran con ambientes urbanos y periurbanos y generan esta alarma, ¿no? También es cierto que estos animales que han nacido y crecido cerca de los humanos no nos ven como algo tan raro, como algo tan a evitar. Le pasa a los carpinchos del delta. Los carpinchos del nordelta están tan acostumbrados a los humanos y no somos una amenaza para ellos. En el caso de los zorros, que también es un tema que es muy frecuente en los countries también, los zorros que nacen en los jardines de los countries, podríamos decir, ven a los humanos como una especie más, que encima no los agrede generalmente, así que toman un espacio de confianza. Es algo bueno, ¿sí? Que la naturaleza vuelva a los ambientes donde siempre estuvo, es algo bueno, pero es algo que hay que manejar, hay que estar atentos, desde luego, sí. Hay que monitorear las poblaciones y hay que intentar evitar que haya conflictos. Y solo me extiendo un poquito más, cuando hablabas de los cerdos, hay que diferenciar las especies exóticas introducidas, que son invasoras, como el jabalí o el cerdo doméstico que se ha silvestrado, el chancho cimarrón, como se le dice en el campo, de las especies silvestres, como son los pecaríes, que son nativos, ¿no? En el caso de los cerdos domésticos asilvestrados, del chancho cimarrón o del jabalí, es necesario controlarlos. Y ahí no solo se hace habilitando la caza, ¿no? Sino hay que hacer planes de reducción de estas poblaciones, ya que afectan fuertemente a los cultivos y también a la vida silvestre. Los jabalíes o los chanchos cimarrones diezman, por ejemplo, las poblaciones de ñandúes, ya que si agarran un nido de ñandú van a comerse todos los huevos, o hasta pueden predar crías de venados de las pampas o crías de otros animales silvestres. Entonces, el control de las especies exóticas invasoras, el jabalí, el ciervo axis, el antílope, son centrales para justamente proteger la biodiversidad y los sistemas productivos. El equilibrio ecológico, entonces, entre predadores y víctimas de los predadores es también bastante vulnerable, porque si son casos como los del ñandú que estás contando, hay riesgo de que se extinga la especie. Si el ataque de un depredador es no solo sobre el animal adulto o joven, sino también sobre los huevos, y tiende a desaparecer evidentemente la especie. Exactamente, y no por intervención humana. Exactamente, bueno, tengamos en cuenta que estos chanchos cimarrones, o los jabalíes, o los ciervos colorados, o los antílopes, o los ciervos axis, fueron introducidos por los humanos, ¿no? Es una acción atemporal, pero que ha tenido una consecuencia negativa importante. Las especies exóticas invasoras son quizás la tercera fuente de presión sobre la biodiversidad nativa. Más allá de la deforestación, más allá de la contaminación, la presencia de especies exóticas invasoras atenta no solo a las especies animales, sino también vegetales, atenta contra la conservación de la biodiversidad, y necesitamos que se implementen los planes de control de estas especies exóticas, ya que son los que van a permitir que haya menos presión justamente sobre las especies silvestres nativas. El puma, que recién lo mencionaste,
Tiene un ámbito de difusión por todo el continente, por eso su nombre científico es león americano o no científico, pero tiene una capacidad de adaptación casi inaudita. En cambio, el primo del jaguareté, que sería el tigre americano, no parece estar en esa misma situación. Por eso se lo considera una especie amenazada. ¿Qué hay que pensar al respecto? Bueno, como bien decís, el puma se distribuye en todo el continente americano a lo largo y a lo ancho. No ha llegado a Tierra del Fuego porque no ha podido cruzar el canal, ¿no? Pero está totalmente distribuido. El puma es un animal que ha sobrevivido a las glaciaciones. El puma compartió escenario con el tigre diente de sable, un animal sumamente poderoso, y el puma sobrevivió y el tigre diente de sable no. Esto tiene mucho que ver con el diseño ecológico y la plasticidad de las especies, ¿no? El puma puede alimentarse comiendo ratones, pájaros, huevos, puede cazar un cerdo, puede cazar un venado, puede cazar aves, y tiene una plasticidad que le ha permitido adaptarse a lo que hay, a lo que estaba disponible y generar justamente esa resiliencia, ¿no? Es más criollo el puma. Exactamente, sí. Pero bueno, o sea, como bien decíamos, está distribuido en toda América, así que podríamos decir que hay pumas gringos, hay pumas caribeños, hay pumas brazucas o brasileños, tiene bastantes personalidades, y de hecho hay diferentes razas de pumas de acuerdo al ambiente en el cual se distribuye, y ha sido sumamente cazado. O sea, el puma ha sido cazado mucho por la actividad ganadera, cuando se generan conflictos. Ha sido cazado también por su piel en algún momento, como trofeo, pero es un animal que se recupera y vuelve. También es para considerarlo, también a tener en cuenta, el gato doméstico en algunos lugares se ha transformado en una plaga, como la que hablábamos ahora de los chanchos cimarrones o de los ciervos, ¿no? Australia hace no mucho tuvo un plan de erradicación de más de 15.000 gatos de las áreas naturales protegidas. Porque el gato doméstico, si bien es amistoso, es amigable, en su estado silvestre, es también un gran predador y puede predar enorme cantidad de aves, de roedores, de anfibios, y un gato doméstico que vuelve a estar en estado silvestre se transforma en una amenaza importantísima para la conservación. Lo mismo ocurre, y perdón que aquí me extienda un poco, con los perros. En muchas zonas de la Patagonia Argentina, en muchas zonas de la provincia de Buenos Aires también, los perros cimarrones, los perros asilvestrados, perros que no tienen el cuidado suficiente o que son directamente abandonados, se agrupan y establecen jaurías que recuperan ese espíritu salvaje que viene de sus parientes los lobos y que justamente les permite cazar en jauría. En Sudamérica no hay predadores que cacen en jauría y es por eso que para muchas presas no hay capacidad de respuesta a este tipo de ataque sincronizado, múltiple, y es por eso que los perros asilvestrados son otra gran amenaza para la conservación de la biodiversidad. Es una amenaza también para la producción agrícola. En muchos casos los perros asilvestrados generan enormes daños sobre la producción ganadera, no agrícola, ganadera, principalmente en la ovina, pero también pueden predar bovinos, y esto es un tema a tener en cuenta, ¿no? Y el chancho salvaje justamente es un fenómeno así. O se trata de una especie de otra especie. Quiero decir que a lo mejor los paisanos se han acostumbrado a llamar chancho salvaje a un jabalí, que no es un chancho. No, lo que ha ocurrido ahí es que chanchos que eran chanchos domésticos, que han quedado liberados, que se han escapado, se han agrupado y han empezado la consanguinidad que se ha dado entre estos animales les ha empezado a hacer aparecer su característica salvaje. O sea, es un fenómeno biológico muy interesante porque animales tan mansos como los domésticos, el gato, el perro y el pobre chancho que parece que ha hecho nada más que para que lo maten, si al volver al estado natural adquieren o readquieren esas características, es para analizarlo, ¿no? Exacto. Ten en cuenta que, bueno, o sea,
Los animales domésticos provienen de animales salvajes que han sido domesticados. En esa domesticación se han promovido cruzas y se han hecho selecciones sobre el resultado de esas cruzas que han buscado características que favorecen al humano. La docilidad, que sean mansos, ha sido una de las cosas que se ha buscado. Cuando los animales vuelven a tener libertad de cruzarse entre sí muchas veces, y más cuando hay consanguinidad, estos genes recesivos que existen pero están escondidos, no se manifiestan en la especie, empiezan a aparecer cada vez más. Por eso el chancho cimarrón tiene colmillos mucho más grandes, tiene el hocico mucho más largo, tiene el pelo mucho más duro. ¿Sí? Cosas que se buscaron evitar en el proceso de domesticación porque podían afectar justamente a la seguridad de las personas que manejaban esos animales. El chancho cimarrón, al igual que el jabalí, tiene una carne mucho más magra, porque son animales que caminan mucho, que comen mucho más proteína, que están mucho más estilizados, podríamos decir. El chancho doméstico tiene una carne mucho más grasosa, porque también en el proceso de selección se buscó que fuera así para que la carne fuera más tierna, fuera más sabrosa, ¿no? Entonces, hay diferencias justamente en esto, pero que en estado silvestre todo vuelve a recuperarse, vuelve a sus bases originales, y es un poco lo que ocurre con los procesos con el chancho, y bueno, con los gatos también podría ocurrir, seguramente en periodos un poco más largos, ¿no? Sí, se puede decir que hay un paralelo entre este fenómeno y lo que se llama en la bioindustria actual, ¿no? Los organismos genéticamente modificados, solamente que estos van hacia atrás a tomar características que tenían las especies originalmente, mientras que los OGM, como se dice con la maldita costumbre de usar abreviaturas, los organismos genéticamente modificados, están pensados racionalmente, pero si se deja librado a las energías naturales, a los nadie lo va a hacer por ahora, no le interesa a nadie, pero por conversar nosotros nomás y nuestros oyentes, si los organismos genéticamente modificados fueran librados a la naturaleza, quién sabe qué desarrollo tendrían, ¿verdad? Si volverían al pasado o darían un salto que también naturalmente podrían haber dado. Exactamente. Bueno, aquí es interesante, Fernando, más allá de las diferentes teorías teológicas y las creencias que cada persona tenga desde el punto de vista religioso, claramente la evolución natural ha existido en el planeta, sigue existiendo y ha sido la responsable de la enorme diversidad de fuentes de vida que tenemos, ¿no? Desde una esponja hasta una ballena. Y esto un poco muestra la fuerza que tiene la vida, ¿no? Cómo la recombinación genética puede generar genotipos distintos que en ambientes distintos dan fenotipos distintos. Y esto permite justamente que esta vida se cree y se recree. En el caso de la liberación de organismos genéticamente modificados, esto ocurre a veces cuando se lo pone en producción. Sin duda puede haber cosas positivas, pero también puede haber cosas negativas, porque estos organismos pueden ser mucho más competitivos en un ambiente natural que los organismos silvestres, y pueden desplazarlos, que eso es un poco lo que se teme, ¿no? Que el desplazamiento que puedan generar los organismos genéticamente modificados tienda a una simplificación de la naturaleza, ¿no? Que queden menos especies en mucho más cantidad. Y lo que tiene de bueno la biodiversidad es que haya muchas especies en mucha cantidad. Eso es lo que hace la riqueza biológica del planeta. Cuando nosotros tenemos muchas especies en poca cantidad, estamos complicados. Cuando tenemos pocas especies en mucha cantidad, mucho más. La idea es mantener una base genética que permita al planeta, estando la especie humana en él o no, vaya a saber uno qué es lo que va a ocurrir en el futuro del planeta, tener resiliencia y capacidad de adaptación para los cambios climáticos, geológicos, astronómicos que puede llegar a haber en un planeta que ya lleva, si no me equivoco, algo así como 4.600 millones de años, de los cuales no hace más de un millón y algo que está la especie humana como tal. Entiendo que el Homo sapiens no lleva más de 300.000 años, por ahí me estoy equivocando con alguna cifra, pero nuestra presencia en el planeta
alguna vez leí, creo que es como si pensáramos en un año calendario y si los humanos hubiéramos aparecido 20 minutos antes de Año Nuevo, ¿no? 20 minutos antes del brindis por el Año Nuevo. Es como que podríamos decir que estamos de paso en este planeta y que deberíamos ser conscientes de que tenemos que preservar los elementos que hacen que el planeta sea resiliente más allá de la presencia, ¿no?, de la especie humana. Y lo hemos mencionado al pasar recién, pero nos olvidamos de él. El yaguareté no parecería carecer de algunas de estas condiciones, porque a pesar de su imponencia, de su ferocidad, así como el puma es el león americano, este es el tigre americano, ¿por qué está tan amenazada su subsistencia? Sí, bueno, con el yaguareté pasa algo que tiene que ver con los requerimientos, ¿no? El yaguareté no puede sobrevivir comiendo tan variado y cosas tan pequeñas como puede hacer el puma. Es más exigente, claro, con el menú. Ajá. Sí, es más exigente desde el punto de vista de la propiedad, las propiedades nutritivas, pero también del esfuerzo de caza, ¿no? Entonces, el esfuerzo de caza que implica para un yaguareté matar a un animal tiene que ser recompensado por una cantidad importante de alimentos, podríamos decir. Sí. También las superficies que utilizan los yaguaretés son bastante más grandes. Son animales territoriales como el puma, pero muy competitivos. Entonces necesitan superficies que ellos recorren y donde pueden conseguir su alimento, que van desde las 5 a las 20.000 hectáreas. Es por eso que la reducción del hábitat es casi mortal para esta especie. Y la falta de conectividad, ¿no? Cuando se pierde la conectividad entre dos lugares donde hay yaguaretés y ellos no se pueden cruzar, hace que haya un efecto de consanguinidad que puede estar haciendo que aparezcan genes deleterios que hacen que el animal no sea tan competitivo. Se pierde ese proceso de selección natural y de recombinación genética. Es cierto que, como bien decís vos, es el más poderoso de los felinos de América. Tiene su mordida, que es la tercera más fuerte después del león y del tigre. Es un animal que, para que nos demos una idea, no caza matando por el cuello, como vemos siempre en los documentales cuando vemos un chita o un león. El yaguareté mata rompiendo la cabeza. Sus colmillos son tan potentes, su mordida es tan potente que ataca por detrás y clava los dientes en la cabeza, matando casi al instante a las presas. Pero bueno, esta característica lo ha hecho también más susceptible a... No es tan fácil para un yaguareté recuperar un espacio natural. Y pongámonos a pensarlo, ¿no? O sea, así como están apareciendo pumas en los ambientes productivos o periurbanos y están creando algunos conflictos y manejo, ¿qué pasaría si el tigre volviera al tigre, que aquí cerca de la ciudad de Buenos Aires, que es donde estuvo y donde le dio el nombre a la localidad, ¿no? La reacción de la sociedad sería realmente más compleja, porque si bien es un animal muy bello, también es un animal que inspira mucho respeto y temor, no sé si fundado o no, pero lógico temor por los productores o por los habitantes que están en ambientes rurales. Bueno, Manuel, hemos hecho un paseo corto por este escenario tan grande. Me gustaría que siguiéramos conversando de tantos temas que van brotando, bueno, como brotan los frutos de la naturaleza. Es temas de conversación infinitos, pero se nos está terminando el tiempo de este programa, al cual, desde luego, espero verte integrado otras muchas veces. Muchas gracias, Fernando. Sí, realmente que bueno, es un placer tener una entrevista así que sea una charla, ¿no? Una comunicación sin ningún tipo de libreto y sin ningún tipo de articulación previa, que nos permite justamente poner en valor esta cuestión tan importante de la conversación, que a veces se va perdiendo, lamentablemente, y algo que también es importante remarcar. Hay que conservar también las conversaciones, que espero que justamente sean de interés para los oyentes y que permitan estar cada vez más presentes con estos programas que son centrales para la información general. Así que encantado de visitarlo nuevamente en su programa cuando usted lo considere. Le mando un abrazo muy grande. Así hablamos con más naturalidad, que es una forma de la naturaleza también. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Manuel. Un placer, hasta luego. Hoy hemos conversado con el ingeniero Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
y nosotros nos reencontraremos en este espacio en nuestra próxima edición. Hasta entonces. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.